Después de esa hermosa canción y las siempre lindas enseñanzas de Puntito, seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el pastor Arturo Valdebenito Figueroa, presidente de Sapiencia Sí. y asociado a Respuestas en Asociado. Génesis en Kentucky, Estados Unidos. Ah, sí, estamos A privilegiados propósito por eso. de eso, pastor Arturo, ustedes se están preparando para una conferencia entre el 11 y el 21 de abril. Abril de este año. ¿Cuánto van a durar esas conferencias? Sí, estamos realmente contentos, emocionados, porque hemos podido organizar, con la ayuda, por supuesto, tan generosa del Ministerio de Respuestas en Génesis de Estados Unidos, una serie de conferencias. Ya. Vamos a estar entre el 11 y el 21 de abril visitando distintas ciudades. Vamos a partir en La Serena, en el norte de nuestro país, o medio norte de nuestro país, ¿cierto? Vamos a estar también en Santiago y también en Chillán, haciendo conferencias en iglesias, haciendo conferencias en universidades, institutos, colegios, con la idea de promover el creacionismo bíblico. Y en esta serie de conferencias vamos a recibir la visita de Joe Owen, el director para América Latina de Respuestas en Génesis, y el doctor también de Respuestas en Génesis asociado, el doctor Stuart Burgess. Él es profesor de la Universidad de Bristol, fue también profesor de la Universidad de Cambridge, y él es un destacado profesional que actualmente está diseñando para agencias espaciales, para NASA, para el ejército inglés. Hace un par de años fue galardonado por la reina de Inglaterra como el creador de una cadena de bicicletas que permitió al equipo olímpico inglés ganar muchísimos premios en los Juegos Olímpicos. Entonces es un hombre muy conocedor de ciencia y lo tremendo es cómo él conecta la creación con los elementos que él crea. Porque él saca las ideas ¿de dónde? De la propia creación. Mire. Y él reconoce al creador en sus diseños, él habla abiertamente de su fe en el ámbito académico y en el ámbito privado y público. Así que él es uno de los principales expositores. Va a estar también Joe Owen, voy a poder también yo compartir algo de exposiciones también. Y el doctor Ricardo Bravo, quien tiene su doctorado en el ámbito de biología y ha estado también en estos programas. Hablándonos también y enseñándonos acerca del creacionismo. Así, en el fondo es una gira de conferencias que vamos a estar haciendo en varias ciudades, muy animados. En Santiago en particular, a esta altura, la primera conferencia del sábado 20 está completa, está llena. Está lleno el cupo y estamos preinscribiendo de todas maneras a quienes les interesen porque queremos generar una segunda instancia, porque ya no cabemos. O sea, estamos tan contentos y agradecidos de Dios porque hay mucho interés en la Iglesia de Cristo de poder capacitarse en esta área. Por supuesto. A propósito de eso, tiene algo en las manos, porque sí. Hablando de las conferencias tienen que tener algún material dispuesto, ¿no? Efectivamente. Hace años que en esta alianza estratégica con Respuestas en Génesis teníamos la oportunidad y la iniciativa de poder imprimir la literatura de ellos en nuestro país y gracias a Dios estamos comenzando a hacerlo. Bueno. A partir de este mes de febrero. Y estos ya son los primeros 3 títulos que son de niños. Muy buenos. Uno se llama A mí de verdad me interesa saber sobre los hombres simios, sobre toda esta discusión que hay sobre si venimos o no de un ser simiesco, ¿cierto? A mí de verdad me gustan los fósiles, todo este tema de discusión de dónde son los fósiles, los dinosaurios, cómo podemos conectar esto con la Biblia, ¿no? Y la realidad de la narrativa bíblica. Y a mí de verdad me gusta sobre el tema de Noé, ¿no? El diluvio, el arca, de manera muy colorida, muy buena para que los padres puedan instruir a sus hijos. Y estos van a ser distribuidos a través de Fundación Sapiencia, librerías cristianas que tienen trabajo conjunto con nosotros. Estamos en conversaciones con CLC y varias otras librerías cristianas con la idea de... Vida Libro. Sí, también por supuesto Vida Libro, poder ampliar la distribución de estos tan importantes recursos para que la educación de nuestros hijos, jóvenes y adultos pueda ser firme y que su fe se enraíce en lo que la palabra del Señor nos enseña. Así es. Pastor, quisiera por favor que usted nos ayude un poquito más respecto, porque hay mucho público televidente que tiene sus hijos, sus nietos o sus familiares que son niños, o sobrinos también hay, que están interesados en saber acerca de los dinosaurios. Usted los nombró ahí. Dicen que tienen 30 y algunos 50 millones de años. ¿Eso es así o no para sacarles de las dudas a ellos? Bueno, nosotros tenemos claro que es creacionismo. Sí. Dios los creó. Y como esta creación no tiene más que 6.000 años, entonces
los dinosaurios pueden haber aparecido cuando después que Noé descargó el arca, que fueron 1600 años después, Sí. ¿cierto? Entonces, claro, ya se había producido el diluvio y ahí fueron, claro, arrasados todos los que quedaron aquí, menos los que se salvaron, Claro, en el arca. los que se salvaron Exactamente. en el arca. Bueno, como usted bien dice, nosotros tenemos que utilizar la palabra de Dios como los lentes con los cuales observamos la creación. Cuando hablamos de historia del pasado, necesariamente tenemos que tener algunos hechos narrativos que nos hablen sobre esto, y vamos a tener o presupuestos evolucionistas o presupuestos bíblicos para interpretar la historia. Claro. Entonces, la Biblia nos habla que el sexto día Dios creó los grandes animales terrestres, los animales, y claramente la familia de los dinosaurios, el min, como dice la palabra en hebreo, el min de los dinosaurios, familias de animales, fueron creados ese día. Por lo tanto, estos estuvieron presentes en la vida de los seres humanos desde el primer día y pudieron convivir con ellos. Y estos grandes animales, que son de verdad muy, muy interesantes, ¿no? Porque se hacen películas, monitos animados, Claro. porque es muy interesante el tema de los dinosaurios. Respuestas en Génesis lo responden muy bien con paleontólogos, con científicos de muy alta gama, de cómo no hay ningún problema en comprender que estos animales coexistieron con los seres humanos. Y estos grandes animales, la mayoría de ellos fallecieron, murieron, ¿cierto?, en el diluvio, la gran catástrofe global que nuestro planeta vivió por el juicio de Dios frente al pecado de los hombres. 1600 años después de haber sido creado. Correcto. Entonces, en ese proceso de sepultura rápida por este gran diluvio, esta gran cantidad de animales quedaron ahí fosilizados. Pero no significa que no pasaron el diluvio, porque Dios dijo que 2 de cada especie, 7 de otro, ¿cierto?, iban a pasar en el arca, pero claramente las condiciones alimentarias, climáticas post-diluvio afectaron a muchos animales. Hoy por hoy, los científicos hablan de que 200 especies diarias van desapareciendo de nuestro planeta. 200 especies al día, en promedio. Por lo tanto, no es raro que estos grandes animales dejaran de existir. Si eran grandes, tenían que comer muchísimo. Claro. Y después claro. del diluvio, claramente la alimentación cayó, la disponibilidad de alimentos. Entonces, estos libros como el de Fósiles y otros más de nivel académico que Respuesta en Génesis tiene, dan respuesta a estas y muchas otras interrogantes relacionadas con dinosaurios, con astronomía, geología, biología, genética, etc. Paleontología. Paleontología. Pastor, usted nombró una palabra importante, historia. Sí. Y quiero decir a nuestro público televidente, todo esto que se presenta es parte de la historia. Y quien niegue la historia se niega a sí mismo, porque nosotros somos parte de la historia. Usted también es parte de la historia. Así que si niega la historia se está negando a sí mismo. Nosotros estamos presentándole historia bíblica creacionista, no evolucionista. Es la historia verdadera. La historia verdadera. Y no todas las personas se dan cuenta que las teorías evolucionistas, por ejemplo, una de las más famosas en Occidente hoy es la teoría del Big Bang. ¿Pero Claro. qué es esa teoría? Además de que algunos lo quieren, por supuesto, galardonar o hacer brillar con datos científicos, de alguna manera claramente es una interpretación de la historia, del pasado. Y ellos nos están contando una historia. ¿Cierto? Ellos nos están diciendo que hace 13,8 mil millones de años una partícula altamente densa y altamente elevada en temperatura explota, y eso fue en un proceso, ¿cierto?, de expansión, enfriamiento, desarrollándose, y hace 4,5 mil millones de años aparece la Tierra, se enfrían, después aparece el agua. Hace 3,8 mil millones de años aparece la vida de manera espontánea en esta creación, y luego así en un proceso evolutivo llegamos hasta el día de hoy. Y que no todos saben que la historia esta continúa en la posición del Big Bang hasta un enfriamiento térmico absoluto Claro, y la muerte térmica de todas las cosas. claro. Es una historia muy larga que tiene un principio muy singular y tiene un final muy malo. Todos nos morimos congelados. Claro, Pero- exactamente. y esa historia es una historia. Claro. Pero Dios también nos quiso contar una historia, pero la verdadera. Que Él es Exacto. el creador de todas las cosas, el Dios eterno, creador, y que esa creación perfecta que Él hizo fue corrompida por los actos morales de los hombres, responsables delante de Dios. Esta corrupción llegó al mundo por Dios, Dios condenó a esta humanidad bajo pecado, pero Él envió al Redentor de todas las cosas. Así es. Cristo el Señor, quien ofreció su vida por nuestros pecados, para que pudiéramos volver a tener relación con el Creador. Pero ese Señor no te va a terminar la historia mal. Él dice que va a ser cielo nuevo
y tierra nueva. Así es. Y vamos a poder habitar por siempre la gloria de la presencia de nuestro Dios, exentos de llanto, exentos de dolor, exentos de sufrimiento, De enfermedades, todo como eso. las que tenemos hoy día. Claro. Y esa de verdad yo creo que es la mejor historia, Sin duda. porque es una historia que tiene un final feliz, no como la historia evolucionista que termina re mal en el fondo. Termina mal y además no es la verdad. Así es, Porque Jesús dijo, yo soy la verdad, yo les estoy contando lo que es. así es, Así que ninguno se turbe ni tengan miedo, dijo. así es, Yo les estoy contando la verdad. justamente. Pastor, entonces yo quisiera reforzar, porque ha estado apareciendo ahí en la pantalla, la dirección del correo donde se pueden inscribir para las conferencias Perfecto, del 11 al 21 de abril muy bien. en La Serena, en Santiago y en Chillán. Entonces ahí, cuando ellos tengan interés, le van a responder cómo tienen que hacer para Así es. inscribirlo, ¿verdad? Sí, quiero invitarles a que nos escriban, con todo gusto vamos a atender sus preguntas a contacto@fundacionsapiencia.org. Así ha O estado también saliendo. visítenos, por favor, visítenos también en el fanpage de Fundación Sapiencia que está en Facebook. Ahí también nos puede escribir por el inbox. Y ya hemos publicado los eventos del 20 de abril en Santiago. Hemos publicado una charla para pastores, líderes de niños, líderes de jóvenes y profesores de colegio, gratuita, para el jueves 11 de abril en la noche en Maipú. También lo puede encontrar ahí. Y la conferencia de Chillán y de La Serena van a ser publicadas en los próximos días también en la página. Claro, muy bien. Ha sido una hermosa mañana para clarificar ideas, porque tenemos que tener la película clara, tenemos que saber para dónde vamos y de dónde hemos venido. Vamos a escuchar una nueva canción, junto con agradecer al pastor Arturo que haya Gracias. estado con nosotros una vez más. Una nueva canción y luego la reflexión de la palabra.